Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. 8 de la mañana el penúltimo día de diciembre del año 2015, día de San Rogelio. Oye, me deprime a mí eso. ¿Ah? ¿Sí? Me deprime eso los fin de año, los recuentos de año, todo eso. ¿Sabes qué, Rafa? Yo estoy tan preocupada por ti. Tan preocupada. Porque he notado una baja en tu ánimo. No sé si será la luz de Londres. ¿Ah? La Navidad también te tenía muy complicado pasarla con nieve, frío. No, pero no hubo nieve, ¿eh? Eso me dijiste. Pero el año nuevo, el año está bueno, cruzar el año, cruzar el umbral del año a mí me gusta mucho. Que es el más viejo y está más cerca de la muerte. No, ir cerrando ciclos y abriendo otro. Qué optimista. ¿No? Sí, amanecí así. No, pero amanecí, no es habitual. Así no están siempre. Son 15 grados la mínima en Santiago de Chile y 29 grados es lo que está proyectado para este miércoles 30 de diciembre. Vamos a ir con los titulares, con nuestro amigo Rafael Gumucio, que nos está ahí conectado con nosotros desde Londres. Luego de la visita de ayer, vamos a hablar de ese tema porque fue muy polémica, la visita de ayer de la presidenta Michelle Bachelet a la Araucanía. Dicen que el ministro del Interior, don Jorge Burgos, se habría molestado por haber sido marginado de ese viaje. Y después de esa visita lo que tenemos son nuevos enfrentamientos en la comuna de Ercilla, que dejaron 3 carabineros heridos horas después de la visita de la presidenta a la región. El nuevo sistema de admisión y el fin del lucro están entre los nudos a resolver para enviar la reforma a la educación superior, que como ya sabemos, sucedió a comienzos de la semana. La presidenta decidió postergarlo para más adelante para poder hacer una mejor discusión sobre esta reforma a la educación superior. Y por otra parte, el gobierno y la ANEF acordaron el retiro de 17.000 funcionarios públicos, esto en un plazo de 10 años en todo caso. Y la Fiscalía va a buscar fijar los criterios para definir el cierre de los casos Penta, Soquimich y Corpesca. La Policía de Investigaciones detuvo a un tercer sospechoso del crimen del subcomisario Franco Collado. Se trata de Daniel Alberto Olivares Severino. Y también otra tragedia que sucedió ayer y que hoy ya los buzos de rescate de la Armada se encuentran buscando a los desaparecidos en el accidente del lago Riñihue, que dejó 3 muertos y 3 desaparecidos. El plan anti-smog de Santiago va a incluir la restricción de 2 dígitos para vehículos catalíticos. Esta consulta pública del documento se va a iniciar ya la próxima semana. Y en el ámbito internacional, en Venezuela el chavismo impugnó los resultados electorales en 6 circuitos. La oposición podría perder 8 bancas en la Asamblea Nacional. Otro dato de Venezuela, en el ranking de las ciudades más peligrosas, de los países más peligrosos, ya Venezuela tomó ahí un liderazgo. Eso es un dato nuevo que se asomó ayer. Sí, lo que están usando con la Asamblea es tremendo. Declaran culpable a una pareja que preguntó ¿dónde atentar en Londres? Mohamed Rehman y su esposa consultaron en Twitter dónde era mejor atacar. En Londres, Rafa. En Londres. Sí. Ahí el paseo. Yeah. Un susto porque había policía por todo el barrio, helicóptero y todo, pero era un accidente de auto, según dijeron. ¿Te asustaste? Me asusté. O sea, como que sentiste la fragilidad de estar ahí. O sea, me sentí vulnerable. Te sentiste vulnerable. Sí, sentí que había falta que está bueno. Está bueno que estuvieras vulnerable, que te tocara un poco de repente. El presidente de Estados Unidos declaró situación de desastre. Escúchenme. El presidente de Estados Unidos declaró situación de desastre en Oklahoma tras un violento temporal. Y en deportes continúa la crisis dentro de la NFP. Según consigna el diario El Mercurio, ahora se desconoce el paradero de 895 millones de pesos en entradas de cortesía. Esos son los titulares cuando ya son 8:04 de la mañana de este día miércoles 30 de diciembre. ¿Cómo? Ahora venía saliendo. ¿Ah? Venía saliendo y agarrar mi... ¿De dónde venía saliendo? De mi casa. ¿Ya? Agarré mi medio de transporte. Iba a agarrar mi medio de transporte. ¿Y no estábamos? O sea, entraron al patio de tu casa. Al patio, claro, al patio exterior. ¿Saltaron?
saltaron y sellaron la bicicleta. Bueno, tenía ya bastante tiempo. Pero esta es la segunda que te roban. No, más. Más. Como la tercera. O sea, estamos Tercera así. o cuarta, no, pero también las bicicletas en Holanda se roban siempre. No que tengamos índices de delincuencia mayores, tú dices. ¿Ah? No que tengamos mayores índices de delincuencia. No, esta vez me afectó poco porque la bicicleta ya estaba, yo diría que... A maltraer, usadita. No, ya había justificado su compra. La otra vez me robaron el mismo día que la compré. Eso es más doloroso. Sí, me acuerdo. Eso es más traumatizante. Y Pero tú, Rafael, estás muy... Pero las traumas se van superando, Pato, eso es lo bueno. No sé si dicen que la mente no borra, que la mente resignifica. Quiere decir que la delincuencia ha bajado. Porque si la otra me duró un día y está 2 años, quiere decir que hay menos delincuencia. Claro, exacto. Pero 2 años, mucho. Por eso te estoy diciendo, si esta ya está... Sí. Ya está más o menos... Se te hicieron un favor. Amortiguada. Sí. Son 8:06 de la mañana. Y es San Rogelio. Sí. Y lo que no agarré al llegar es por qué está frágil, Rafael. Porque tomaron detenida una pareja en Londres, porque preguntaron por Twitter dónde era mejor atacar, hacer un atentado. Ya. Y entonces Rafael cuenta que cuando estaba en su barrio había mucha policía y él se sintió muy vulnerable. Rafael, explícanos por qué. Tenía miedo que me tomaran preso mío, pero la verdad es que mi barrio es un barrio bastante de turco, entonces yo no soy el más sospechoso, tengo la impresión yo, por lo menos. ¿Cómo de turco? Es de Turquía. De Turquía. Hay un restaurante que se llama el Onur. Ya. Después hay otro que se llama el Sultán, o sea, todo es como si estuvieran todo como si fuera Canal 13. No, Megavisión, entre Canal 13 y Megavisión. Estoy viendo como en el... Pero tú eres más como de Beirut, ¿no? Sí, tú eres más libanés. Sí, yo soy más libanés, pero aquí no me... No te miran raro. Mucho no me miran normal. Pero y eso para mí es muy raro. Ah, bueno. Oye, ayer empezó el rumor de que Burgos renunciaba. Sí. Empezó, más bien, no sé si día se habrá desactivado, pero se abrió ese rumor de una manera muy, muy fuerte y tuvo que ver con este viaje sorpresivo y bastante secreto de la presidenta Michelle Bachelet. El dato duro es que los periodistas de La Moneda fueron llamados a las 6 de la mañana para decirles que la presidenta los iba a invitar a dar un paseo y que se juntaran en el avión presidencial. Pero los empezaron a llamar uno a uno a las 6 de la mañana. No sabían dónde iban. No sabían dónde iban. Y ella les dijo que a París. No, ¿en serio? Le dijo que a París. Pero la decepción de los periodistas cuando fue la Araucanía la visita en vez de... Cuando aparecen en el huerto de Chonchol. Bueno, entonces este viaje repentino ha tenido muchas interpretaciones. Uno, si corresponde o no corresponde el secretismo de un viaje como este de parte de la presidenta de la República. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué era necesario? ¿Quiere decir entonces que la presidenta considera que esa es una zona de altísimo conflicto que tiene que llegar de sorpresa para evitar situaciones mayores? 2, esto es parte de un estilo de la presidenta que se vuelve como a retomar esta cosa del secretismo. Para el ministro Jorge Burgos debe haber sido una situación sumamente incómoda. Él no solo es su cabeza política, sino que es el hombre que ha estado a cargo de poner la mirada en la Araucanía, que tenía contemplado ir en los temas de seguridad. En los temas de seguridad, pero también ha viajado mucho a la Araucanía este último tiempo. Se ha reunido con los camioneros. Siempre enfatizando el tema de la seguridad. Claro, exactamente, y ha llevado las conversaciones en este último tiempo, el proceso de los camioneros. ¿Será que la presidenta no quería poner el énfasis en el tema de la seguridad? Pero si es así, lo que pasa, creo yo, ¿no? Que si es así, tú hablas con tu ministro y tratemos de hacer un viaje distinto, pero sorprender a tu ministro del Interior, como sorprendiste, porque a los periodistas, da lo mismo, se levantan a las 6, también es muy raro esto que te llaman por teléfono y te despierten y te dicen juntémonos en el avión presidencial, la presidenta te va a invitar a dar un paseo. Sí, es raro, no funciona normalmente. Claro, uno veía en las redes sociales que... Querría evitar que se organizaran grupos de resistencia. Claro, eso. Pero ahí el argumento que da gente como los diputados de la zona, como la gente de la zona dice, de la nueva mayoría, entonces la presidenta recoge, dicen ellos, la tesis de la derecha de que la Araucanía es una zona en guerra. Entonces ya tiene que llegar de sorpresa como llegan los presidentes de Estados Unidos a países en guerra, de sorpresa y en flash.
¿ah? O sea, tiene mucha simbología política este viaje sorpresa, donde ella se reunió con las víctimas. Hay también ahora un nuevo frente, que es que las víctimas consideran que no todas las víctimas fueron convocadas. Hay diputados que dicen, como el diputado, nuestro amigo Rojo Edwards, que incluso los familiares de las víctimas también llegaron sin saber a lo que iban. Como queremos invitarlo a una reunión, y cuando llegaron allá se dieron cuenta que era con la presidenta. ¿Pero y quién lo invita? El gobierno regional. Seguramente, claro. Sí, es raro toda esta cosa de la partida súbita, qué sé yo, pero encuentro que haya explicaciones. No sé si buenas o malas, no, pero claro, enturbia mucho. Es muy Y esto se une a la salida de una mujer bastante clave en la moneda y que evidentemente probablemente no tiene en este gobierno la misma cercanía que ha tenido Analía Uriarte, su jefa de gabinete, pero Patricia Poblete sí fue una ministra cercana a la presidenta Bachelet en su gobierno anterior. Segundo piso ahora. Claro, estaba a cargo de la agenda de políticas públicas, palabra que le gusta mucho a Rafael, y renunció el lunes, y se dice que por razones de salud. Las versiones, los rumores que dan vuelta, que venían ayer en la prensa vespertina, es que se habría aburrido de la manera en cómo se estaba manejando el gobierno, tenía tensiones con un grupo del segundo piso que serían Analía Uriarte, Pedro Güell, y que por lo tanto ya habría tomado la decisión de irse. Evidentemente aquí hay un conflicto que no se ve, yo creo que no estábamos viendo desde afuera y que se seguía incubando al interior de la moneda misma. Ese creo que es el dato que está puesto sobre la mesa. Pero yo creo que se veía bastante desde fuera hace tiempo, ¿eh? La idea como del segundo tiempo, del grupo de los profesionales, de los que saben, de los que hacen las cosas bien, que se nos vendió como una panacea. No sé si era resultado, yo no veo la diferencia profunda entre este gabinete y el anterior. Es decir, pero cambió el eje de los desencuentros, ¿eh? Al parecer el núcleo de los desencuentros aquí son al interior del gabinete, principalmente entre Burgos y Eizaguirre. Burgos no ha conseguido cercanía con la presidenta. Todo esto son cuestiones bien distintas del esquema anterior, donde el ministro de Interior se supone que era la persona de confianza de la presidencia, etcétera. Pero lo que no ha conseguido parece esto aceitarse, es como funcionar la máquina de manera fluida y bien coherente, digamos. Ahora, la gente... Yo creo que la presidenta se resignó a Burgos, pero nunca quiso esto. Y cada vez que ella tiene fuerza y empieza como a adquirir vuelo, vuelve a lo que realmente ella cree, lo que quiere realmente hacer. Y eso no tiene nada que ver con el nuevo gabinete. Bueno, y eso tendría... de ahí radica el problema, ¿no? Y ahí radicaría el problema completo de la nueva mayoría. ¿Cómo puede ser que en su interior se quieran cosas muy distintas y que exista una fuerza menos coagulante que la que existió durante años en la concertación, que era la reconstrucción democrática y el pasado común con Pinochet, antipinochetista? Entonces aquí hay yo creo efectivamente se empieza a ver una fractura que no se sabe si se va a pegar o no se va a pegar. ¿Qué es lo que la pegaría? La pegaría un candidato presidencial fuerte. ¿Cómo la pegaría o pegaría? Pegaría. Un candidato presidencial fuerte que hiciera que desde Walker hasta Tellier los tuviera unidos un futuro victorioso posible. Sí, ahora, como todavía no está nítido eso, aunque ya más o menos parecen claros los candidatos, pero no que sean... Nadie podría decir que entre Piñera y Lagos son los dos candidatos que el momento pide a gritos, digamos. Ni que son súper representativos de las actuales coaliciones políticas. No. Lagos no es el hombre súper representativo de la nueva mayoría, como si pudo haberlo hecho de la concertación. Como si fue de la concertación. Exactamente. Pero espérame, yo quiero retomar un punto anterior que me parece que tiene que ver con mirar en qué está el gobierno hoy día. La tensión de la presidenta con el ministro del Interior, según sabemos por este viaje repentino a la Araucanía. Yo creo es importante de repente hacer el punto del espejo retrovisor. La relación de la presidenta Bachelet en su primer gobierno con sus ministros del Interior tuvo mucho de invisibilizar a sus ministros, de no considerarlos, de no responder a ciertas llamadas. Es decir, hay un patrón en esa actitud de tomar como distancia a tu jefe político, para no decir ningunear. En la idea del eje PS-DC, en el caso de Bachelet, porque eran ministros de C, los que tú te estás acordando, ¿no? Que eran Andrés Saldívar y Belisario. Sí.
Y Pérez Lloma también tuvo una relación Y con tensa. Pérez Lloma también. Fue tensa. Sí, pero ahí el otro le puso la pata, digamos. Sí, el otro no le importó. Sí, porque claro, es más, como la propia presidenta Bachelet dijo algo así como que era campechano. Pero te quiero decir que hay un patrón y son los ministros demócratas cristianos. No ha tenido ministros del interior socialista la presidenta, que recuerde. El PPD tuvo a Peñailillo. Ah, sí, está bien, pero digo, en el eje PSDC, no, claro, José Miguel Insulza fue un socialista que estuvo harto rato ahí en interior. Con Lago. Ahora, es que ahí la Bachelet, perdona, esto de que la Bachelet pone ministro del Interior socialista es un cambio en la lógica, la Bachelet pone ministro de C, perdón, es un cambio en la lógica de que sean del mismo bando, o sea, del mismo núcleo duro, digamos, porque Lago lo hacía así. Frei Ruiz Tagle partió con ¿cómo se llama el que sacó a pasear? Con Germán Correa. Con Germán Correa, lo sacó a pasear para un Tedeum y después lo mandó cambiar. Y lo cambió por DC, ¿no? No me acuerdo. Creo que Genaro, no, yo creo que ahí entre Insulto, no, Genaro no fue. Después tuvo Troncoso al final. Troncoso, claro, entró Raúl lo cambió Troncoso. por DC. No, pero entre Germán y Troncoso hubo otro. Ya, pero bueno. Ahora, entonces creo que hay un punto en su relación con Burgos que también, por los rumores que uno conocía, había habido también un tensionamiento anterior entre el realismo, la renuncia y ese primer momento, digamos, del nuevo gabinete. Y lo otro tiene que ver, yo creo, con qué tan efectivo fue el viaje de la presidenta a la Araucanía antes de cerrar el 2015. Una petición que venía arrastrándose hace rato, de que la presidenta tenía que estar en esta zona de conflicto. Pero son muchas las voces críticas que dicen que finalmente el modo en que se hizo, la manera en cómo se organizó este viaje sorpresa, terminó opacando el sentido del viaje, que era reunirse con las víctimas, presentar un proyecto de cómo se iba a ver. ¿Y cómo anduvo eso? El diputado Poletu de la DC, secretismo, claro, en el caso de Eduardo Frei, ¿dices tú? Sí, tuvo Carlos Figueroa. Sí, Frei se rodeó de lo que se llamaba su círculo de hierro, ni lo dudó. Y no le ha funcionado a la Bachelet, salvo con Pérez Lloma, que era un gobierno como entregado, o sea, con Pérez Lloma le entregó de alguna manera, en buena medida el gobierno. Acá Burgos parece que no se lo tomó, no se lo terminó de tomar. Yo creo que ella más o menos le puso la pelota en las patas también. ¿A quién? A Burgos. O sea, es clarísimo que no eligió en Burgos a una persona que fuera su íntimo amigo. Es clarísimo que no eligió al poner a Burgos ahí a alguien de su estrecho círculo de confianza. Lo que hizo ahí fue hacer una entrega del gobierno a una coalición, que era la nueva mayoría y que también incorporaba a la DC. Yo creo que no se la ha hecho fácil ella a Burgos, pero creo que Burgos tampoco agarró solo una cosa. A las 6 de la mañana se llama a cada uno de los periodistas de La Moneda para que vayan al grupo 10 de la FACH. 2 horas después, a las 8:15, la jefa de gabinete del presidente llama al ministro del Interior. 2 horas después de que la prensa ya estaba llegando al avión. Me estaba refiriendo a algo más anterior a este suceso, digamos. Pero sí. Pero no solamente está la desprolijidad de no invitarlo, sino que está la desprolijidad abierta de marginarlo y de que se entere después de algo también se rompió entre Burgos y Alewi, porque Alewi salió explicando todo esto. Alewi sabía, parece, sí. Y se supone que había una super complicidad y una super amistad entre ellos. Pero que se rompió con los camioneros, ¿no? Sí, yo creo que tiene razón, Pato. Se rompió con los camioneros. Sí, con el caso de los camioneros hubo 2 miradas. Se rompió con los camioneros, claro. Entonces, ahora Alewi, yo creo que en los hechos es el ministro del Interior de la Bachelet. Y Burgos es ministro de Interior de la ADC, digamos, de un gobierno fantasma que es el de la ADC. Bueno, hay que esperar. El ministro del Interior pidió una audiencia con la presidenta para este miércoles 30 de diciembre y también, bueno, si es por rumores, se decía que el ministro quería renunciar, que no estaba fácil buscar un reemplazante, pero hay que ver ahora cómo. ¿No estaba fácil buscar un reemplazante para qué? Para el ministro del Interior. ¿Pero quién dice que renunció a Burgos? No, es que no estoy diciendo eso. Entonces, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que en los rumores del día de ayer se decía que era tanta la molestia del ministro que él tenía pensado renunciar. Él pidió una audiencia con la presidenta para el día de hoy. Y que en esos rumores que daban vuelta ayer se decía que lo más difícil en este minuto era buscar un reemplazante. En los rumores. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que renunció. No, para nada. En los rumores se dice cada cosa.
Sí, pero en los rumores Yo se me dice estoy que el ministro del ofreciendo Interior de estaba ministro del molesto Interior. y en los rumores sucede que sí está molesto. Supongo que estaría molesto con esto, pero ¿manifestó su molestia? No ha hablado. Son rumores, entonces. Claro, son rumores, pero no son... No, tú dices que no está molesto. Yo creo que debiera estar molesto. No, nadie me ha dicho, yo no tengo, o sea, con la gente que ha hablado ¿Para qué del habrá pedido una la reunión ge- con la presidenta Bachelet si no está molesto para despedir el fin de año? No sé, pero la gente con la que yo he hablado del Ministerio del Interior dice no, son rumores. Ah, Entonces no sé, pues, uno tendrá que decir que son rumores. pero es cierto que si sale hablando del ministro, el subsecretario del Interior y no el ministro, no el ministro No, del yo- Interior, yo como evidentemente algo sucede. Yo como tú, me imagino No, también por supuesto, molesto. que él debe estar muy molesto. No, yo no me imagino, es lo que se dice en los mismos pasillos de la moneda. Son rumores que están en la moneda. Claro, pero- No están en mi imaginación que me desperté soñando en eso. ¿Quién dice, ponte tú? No. Acabas que dijo. Entonces "Oye, ¿sabes son que rumores". no tengo ganas Acabo de ir a la decir, Araucanía, anda sola". son rumores que están dando vuelta al interior de la moneda. Pero ¿quién al interior de la moneda ha dicho que está molesto? Ponte tú? Son rumores, Pato. No, la gente. No, pero ¿quién te ha dicho Pero que la el señal rumor? política, no te voy a decir que me dijo que hay rumor, Pato, porque es como te digo, te voy a decir, ¿quién te dijo a ti que no? ¿Quién te dijo a ti que no hay No, conflicto? que a mí no me han dicho que Ya, no. tú me dijiste, A mí- hablaste con gente de la Sí. moneda y te dijeron que no. ¿Quién te dijo que no? Me ha Ah. dicho que no gente del gabinete del ministro Burgos. Claro. ¿A ti quién te dijo que sí? También, gente que en el mismo patio. Del mismo patio donde se encuentra No, Interior. lo que te estoy jodiendo es porque efectivamente Twitter, y que podemos suscribir, o sea, es evidente que ante una situación como la que Por eso, hablamos, es evidente. el ministro uno podría concluir está molesto. Pero de repente empieza por ejemplo, yo leía ahí en Twitter, hoy renuncia a Burgos. Leí por otro lado que bueno, que era lo difícil era encontrar el reemplazo de Burgos. Pero lo que de repente uno se va viviendo como la angustia del no origen de la noticia. Todas estas cosas son imaginables, pero una cosa es una noticia, Lógico. que Burgos presentó la renuncia, Lógico. y otra es Burgos debe estar molesto. No entiendo otra razón por la que haya pedido una audiencia formal con la presidenta de la República. Digo, Otra que yo no pensé- sea renunciar. No, que no sea la molestia. Sí, molesto de estar. O sea, evidentemente, claro. Tiene que estar indignado. Una cosa es Twitter y otra es reportear en la moneda. Y en además, política hay muchas cosas que parten como sensación y hay que ir reporteándolo. Pero hay simbología en la política. Y la simbología es que se habla el ministro, el subsecretario, no el ministro del Interior encargado. Uno podría decir, algo está pasando. O sea, Sí. la cosa que es un hecho es que Burgos está molesto desde el día 2 que entró. No ha conseguido estar no molesto. O sea, y las rabietas de Burgos son también ya como una historia, al parecer, en esta pequeña novela. O sea, cada tanto hace rabieta, dice y entra en el rumor de que va a renunciar, de que ya no va más. Y que Yo creo que esta es la segunda vez, ¿ah? Desde que él asumió. La primera fue No, me parece que hay cuando... más. Sí, yo entiendo que por lo menos como tensionamiento, la primera fue cuando no me acuerdo si fue la discusión sobre el tema del proceso constitucional o el tema del realismo sin renuncia. Realismo sin renuncia, entiendo. Sí, Ah, yo sí, también me- creo que han habido más. Bueno, Ah. pero son rumores. Son rumores. Son rumores. Eh, Hoy estoy leyendo una noticia muy interesante sí, Que oye. que dice que el temor a Dios fue, parece, según dice un investigador de Oxford, el temor a Dios fue una de las cosas que ayudó más al ser humano a evolucionar. Debe ser, pues. Porque como el temor a Dios permitía como la colaboración y ser menos egoísta, esto permitió al ser humano evolucionar y además crecer cerebralmente. Y eso explicaría por qué ahora el ser humano se está involucionando un poco. ¿por qué? Porque ya no le tienes Porque miedo a como Dios. ya no tiene temor a Dios, se está transformando Oye, en un ser cada vez más primitivo. y yo vi otra noticia que... Pero perdona, sigamos con eso, el ser humano es que es el miedo lo que movilizaría su crecimiento. Claro, el temor a Dios. El temor a Dios o a lo que suceda O sea, después de su como que- muerte. Claro. O los castigos que puede tener dentro de la vida. O sea, el hecho que haya hecho inexplicable, que se han explicado a través de la divinidad, parece que hubiesen permitido Ahora, al ser humano el temor como a Dios colaborar en vez de seguir el temor asesinándose mutuamente. El temor a Dios debe ser el primer estadio del respeto a la autoridad, ¿no?
porque Claro. porque después Dios es sustituido, por ejemplo, por entes más republicanos en otras comunidades o respetos defendidos más democráticamente. Y fíjate, esto se vincula con una noticia que también leí hoy día, que un niño en Estados Unidos, creo que era, que atropelló a no sé cuánta gente, tenía 16 años, atropelló a no sé cuánta gente, a la que mató, dejó muchos heridos en una loca carrera, la leí también. y terminaron dejándolo libre, o no le dieron prácticamente ninguna condena, porque se argumentó que él sufría una enfermedad que se llama afluenza. ¿En qué consiste esa enfermedad? Malcriado por los padres. ¿Cómo se llama? Afluenza. Malcriado por los padres. Era hijo de una familia multimillonario, al que nunca le pusieron límite. Le regalaron un auto cuando tenía 13 años. Los papás a nada le decían que no, a todos le decían que sí. Y como un mundo sin Dios, generaron un delincuente. Ese es el argumento que daba los defensores. O sea, si esto lo vinculamos con lo que dice Rafael, estaríamos viviendo en un mundo con afluenza. Con afluenza. Estamos en un momento de epidemia de afluenza. No sé. Ahora, Sí, bien fuerte. Y bien buena. Me gustó esa noticia. La leí, también me quedó muy. Increíble, ¿no? Sí, y el cabro chico era como un mocoso con bigote, eso, ¿eh? con unos bigotes muy delgados. Era como un niñito, como pelucita, como una guagua con bigote. Daba como susto un poco. Porque bigote tipo pelusa, ujú, pero cuidado. sí. Ahora, no he llevado, digamos, desde la ciencia, pero hoy son muchos los psicólogos, educadores, que señalan que en general la sociedad moderna está como un poco rehén de los niños y de sus hijos, que hay como, no lo llevo a Dios, sino que lo llevo al tema de los hijos, que hoy, por ejemplo, se señala en los estudios de consumo que el mayor operador, el que mueve el consumo en la casa, son más los niños que un adulto. Se compra lo que los cereales que los niños quieren comer, se funciona en torno mucho a ellos, que hay una pequeña dictadura infantil en la manera de relacionarnos, y eso puede ser por la culpa, porque no nos cuesta mucho mantener los límites. Una película de Nanni Moretti? No. Una isla donde los niños ¿Donde los niños qué? donde los papás no se atreven a decirle nada a los niños. Sí, Bueno, eso es. Un papá llamaba por teléfono a un amigo, agarraba el teléfono del niño. Entonces tenía que hablarle al niño y de repente le decía, ya niño, llama a tu papá, y el niño le decía, no quiero llamar a mi papá, sigamos conversando, y lo tenía horas parado a él en el teléfono público en la isla esta. Que era como una isla, isla de niños. Era una isla de niños, era como en el sur de Italia. Bueno, Sí. interesante ahí ver cómo uno va dosificando y ecualizando el tema de la crianza para no darle tanto poder a los niños, porque también yo creo que se desnivela el tema de la necesidad de los límites que los niños normalmente necesitan, y no ser un esclavo de esos niños, como le pasó seguramente a estos papás que le regalaron un auto a los 13 años a Bigotín. Sí. Con unos parachoques poderosísimos y adelante como con una cuestión de retroexcavadora. El problema de los padres modernos es que se ven en sus hijos. ¿Sí O qué? sea, viven su infancia de nuevo, en vez de pensar que no hay como separación. Yo pienso sobre todo esta idea de tantos casos de pedofilia, persecución, de tanta histeria que hay en torno al tema, tiene que ver con eso, con que la gente se imagina su propia infancia. No ve que los niños son quizás una realidad distinta, es decir, entonces viven como adultos pensando cómo sería ellos si le pasara a ellos. O sea, Sí, yo creo que hay cosas que le pasan a los niños que como ser adulto uno no podría soportar, y viceversa. Y esa separación entre adulto y niño, yo creo que cada día existe menos. Sí, y el equilibrio entre autoridad y papá buena onda, y cercanía también es una ecuación bien compleja. Porque Ya, acá tenemos algo de lo que hablábamos recién. Habló el ministro Burgos. ya. ¿Ah? Lo único que hace es que llegó hasta La Moneda, donde va a sostener, como les decía, una reunión con la presidenta que él pidió. Evitó expresar molestia por lo sucedido el martes, pero dijo que sí, que él no supo del viaje de la presidenta a la Araucanía. No estuvo informado. No estuvo informado. Hay mucha molestia en la democracia cristiana también por este ninguneo. Yo creo que la cuestión está en una tensión más o menos fuerte, y insistiría en el punto: pónganle presidente para adelante y los pingos se van a ordenar, pero como no está claro.
Hay una discusión que hubo durante años en la concertación, que la levantó Genaro, si correspondía o no correspondería instalar papábiles en el corazón mismo de la moneda. Es decir, si era una buena estrategia poner un presidenciable en la moneda misma. Yo creo que la ADC tiene que estar pensando en Burgos también como uno de sus presidenciables, ¿eh? Porque Ignacio Walker, que tiene esta ilusión fantástica en la cabeza de hace mucho rato, sueña, despierta, sueña con bandas, etcétera, etcétera, no parece prender, o sea, no se le ve mucho destino. Está aprendiendo. ¿Sí? Con Tarú. Sí, está súper fuerte aquí. Sí. En Londres. Allá en Londres está fuerte. Bueno, es que allá los Walker tiran harto, pero, o sea, Sí. tiran políticamente, igual, no sé en otro sentido. Pero la DC necesita candidatos. La DC está en un momento de mucha perplejidad, es un partido que está muy extraviado, tiene divisiones internas profundas, no tiene claro qué es lo que quieren, si es que alguna vez fueron socialistas comunitarios, hoy día a alguien como Walker o Cortázar la palabra comunitario les debe perturbar, si es que alguna vez fueron eso que ligaba o una bisagra entre la izquierda y la derecha, entre el marxismo y el capitalismo, hoy día que todos somos capitalistas, parece haberse terminado ese sentido. Antes existía un imperio soviético en contra del que la DC estaba, al mismo tiempo que estaba en contra de un imperio yanqui, hoy día no parece estar ese imperio soviético, entonces está extraviada, es un partido que yo creo que le cuesta mucho encontrar su tono, su razón de ser, y más le vale encontrar alguna figura que lo convoque, porque si no se va disolviendo. Piensa tú que partió siendo el partido más grande de Chile por lejos, tenía 40 y tantos. ¿De cuándo? No sé si 40 y tantos, 90 y ¿En tantos qué año? diputados del año 90. Tenía más del doble de diputados del año 90 lo que tiene hoy día. Lo que son cifras bien dramáticas, digamos. O sea, desde Bien que... lógica también, ¿eh? ¿Ah? Bien lógica, porque la ADC, si tú juegas con el miedo, si tú eres el partido del miedo, no te va a ir bien, o sea, te va a ir un tiempo. Pero tú decís el partido del miedo, te permitió. el partido del miedo en su historia completo, ¿te refieres a este periodo No, estoy refiriendo del año 90 en adelante. A ver, cuando ganaron en el 67, eran en parte el partido del miedo, el miedo al marxismo, pero también era un partido de propuestas, Totalmente. de ideas y visto con el paso de las décadas, el más sensato. Claro, pero es raro porque finalmente... y bastante más revolucionario de lo que uno se imaginaba en esa época. Muy revolucionario. Pero claro. hizo revoluciones. Estoy hablando del tema, por ejemplo, de lo anticonceptivo. La ADC de Frei Montalva fue la que introdujo el anticonceptivo de manera masiva en el mundo popular. Y los métodos de planificación familiar. La ADC de Frei Montalva fue mucho más progre que... Fortaleció todos los sindicatos en Chile. La ADC fundó Televisión Nacional de Chile. La ADC empezó la reforma agraria y la nacionalización del cobre. ¿Ah? Claro. O sea, pero eso no tiene nada que ver con la actual DC. el partido del freno, digamos. No. Además, pero hay algo que sí. yo entiendo en la Bachelet, que yo encuentro que es bastante lógico, digamos, que hasta cuándo el autocomplaciente, sin ganar elecciones, sin ganar mayoría, sino que a partir de encuestas y a partir de una opinión pública totalmente dirigida por un grupo, logra gobernar con los votos de otros. La que ganó la elección fue la Bachelet, y lo que ganaron las elecciones fueron más bien el sector autoflagelante. Me parece súper lógico que hasta que no pierdan una elección sigan gobernando ellos. Es decir, este grupo de parásitos que siempre gobiernan a través de otros, y que a partir de que la idea de que les fue mal al grupo de los loquitos, ellos van a volver a dar el orden, pero que ganen elecciones, que se esfuercen y que ganen elecciones. Cuando ganen elecciones, por supuesto, que ahí hagan lo que quieran, pero mientras tanto, esto de perder pero querer ganar, es algo que a mí me resulta como... Yo entiendo un poco la lógica de frenar un poco ese... Hablemos de eso en el segundo bloque. Mientras tú hablas, y Rafael, de estas palabras tan emotivas, yo pensaba en mi bicicleta. 8:34. Yo en que vamos a hacer un corte. Vamos a ir al segundo bloque del programa, pero les cuento antes que ahora todo será distinto con tus tarjetas de crédito Corbanca, fin de año, vacaciones y todo lo que imaginas, hasta en 12 cuotas sin interés. Infórmate en corbanca.cl. ¿En qué
vas a gastar. ¿En qué culo estará mi bicicleta en estos momentos? Pero ¿cómo? ¿Sabes que a mí lo que me haría más temor de lo que te sucede a ti es que saltaron la reja y entraron a tu casa? Estuvieron en el antejardín. A mí me da más miedo eso que te hayan robado la bicicleta. Quiere decir que entraron. Hubieran servido un desayuno, pero... No, es que entraron. Pero que un maleante sin permiso se esté violando a mi bicicleta. No, un maleante se metió a tu casa. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ellos consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. 8:35, en el penúltimo día del año 2015, vamos y volvemos en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. Soy Diego y tengo un problema. Nací en diciembre. Nunca un feliz cumpleaños, solo feliz año nuevo. Ni hablar de la torta, puro pan de Pascua. Y de regalo, amigo secreto. Para que nadie se quede sin celebrar. En diciembre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca en todos los comercios de Chile. Corbanca, el banco oficial de la selección. Más información de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:36 minutos. Cualquiera puede tomar una foto, pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero, desde cero. Son 8:36 de la mañana. Eugenio Tironi con nosotros, sociólogo, consultor, un hombre, hablábamos entre los autoflagelantes, autocomplacientes. Probablemente no podría poner a Eugenio Tironi en los autocomplacientes, como digamos la definición que estaba haciendo Rafael políticamente. Buenos días, don Eugenio Tironi. Muy buenos días. Más sutil que eso. ¿Cómo sutil? La cosa es más sutil que esa. A ver. Mira, esto Preguntémosle a Eugenio. aparece. Oye, Eugenio, una de las cosas que le hemos dado vuelta a la pirinola entre ayer y anteayer es si este año de Bachelet termina desastroso, reguleque, con cosas conseguidas y echadas para adelante. ¿Es para que el gobierno se ponga a llorar o tiene algo que festejar? Yo creo que el gobierno tiene algo para festejar. Yo creo que sí, en el sentido que claramente rompió la tendencia que venía del 2014, que era una tendencia bastante apocalíptica, digamos. O sea, si fuera un avión, este símil es un avión que logró retomar altura, no subir del todo, pero no sigue en caída libre. Claro, y mantener más o menos su dirección, aunque, o sea, en términos de destino final, aunque cambiando un poquito la ruta. O sea, la verdad es que nosotros el año pasado, digamos, y a comienzos del 2015, de lo que se hablaba era una crisis institucional, de lo que se hablaba era de la mayor crisis que había enfrentado Chile desde el retorno a la democracia. De lo que se hablaba es que había un problema de gobernabilidad que podía terminar siendo muy agudo. De lo que se hablaba era una crisis económica en forma, con desempleo y todo ese tipo de consecuencias. Y hoy día no estamos hablando nada de eso. O sea, hoy día... Convengamos también un punto, que una parte importante de ese discurso súper apocalíptico venía desde el mundo empresarial, que al poco rato cayó la rodada, y por lo tanto ese mismo discurso de que este era un gobierno con retroexcavadora, reformista, loco, delirante, qué sé yo, se cae porque ese mundo empresarial se cae. Entonces hay una crítica que desaparece por legitimidad. No, porque nosotros no nos olvidemos que ya el 14 y el 13 hubo y antes escándalos empresariales muy importantes. O sea, bueno, ya lo de Penta había ocurrido. Ya había estado todo el tema de las cascadas, con todas las consecuencias. La colusión de la farmacia. Antes de la colusión de la farmacia estaba lo de la Polar. O sea, no digamos que lo que pasa es que ese discurso hacía sentido.
en ese momento, porque efectivamente había una movilización y una inquietud muy profunda de las familias por la reforma educacional, por todo este tema de la así llamada ley de inclusión. Efectivamente había mucha inquietud por la desaceleración y la ansiedad que esta producía en materia de empleo. Y se culpabilizaba de esto a la reforma tributaria. Entonces, no, yo creo que había base objetiva. Yo en ese sentido estimo que el 2015, mejor que para el gobierno, fue para el sistema democrático chileno. ¿Por qué? ¿Qué es lo qué le deja, qué le hereda el 2015 a ese sistema? Básicamente una cuestión que yo creo que fue un buen golpe para el clasismo chileno, pero bueno. Pero para el clasismo desde luego que fue, pero claro, fue un golpe, pero en parte porque se ha probado que tenemos instituciones muy robustas que se autorregulan y que producen un sistema de compensación y de ajuste que impiden que la elites y que la clase dominante pueda hacer de la suya. ¿Tú de verdad encuentras? Pero hagamos recuento, o sea, el tema de la corrupción, o como se le denomine, terminó siendo canalizado por el Ministerio Público. Sí. Y la elección del fiscal fue un proceso súper transparente, súper abierto, y todos nos dimos cuenta de la importancia. Hay los que dicen eso sí que hay un arreglo para no tocar a los presidenciales. Pero esa es una sospecha que... Es un rumor. Son rumores. No, pero lo que pasa es que también si uno le quitara a la ciudadanía, digamos, el placer de sospechar de la élite, la verdad que le estaríamos quitando... no sé, por gran parte de su imaginario, de claro, su fuente de felicidad, sí. O sea, o más bien de resignación. Pero tenemos por otra parte la Fiscalía Nacional Económica. Lo que ha hecho la Fiscalía, lo que hizo en el caso de la colusión del papel tissue, digamos, es espectacular, ¿no? Bueno, pero además sacó el fallo a favor en el caso Pollo, ¿no? Por parte de la Corte Suprema. O sea, la Fiscalía top. Tribunal Constitucional logró una cuestión inaudita. Sí, pero en ese caso ahí lo que se hace por lo menos una pregunta de cuánto rol político. Bueno, pero es que todos pero después los mismos que lo criticaron, por eso estaban diciendo que había que convocarlo nuevamente respecto, no me acuerdo qué otra cuestión, como el senador Navarro, ¿eh? O sea, lo que pasa es que todos tenemos, y también es un derecho humano que nadie puede negárselo. Uno estima que las instituciones cuando fallan en contra de uno, que están cegadas y que son manipuladas por nuestros enemigos, ¿no? Pero imagínense el caso, o sea, el caso de que se saca una ley que objetaba ante el Tribunal Constitucional falla. Y esto obliga al gobierno a presentar una segunda ley y buscamos un acuerdo que lo consigue con la oposición, y esta se aprueba en un tiempo récord. O sea, esto ni Suiza. Entonces... o sea, en ese sentido, Bachelet hace un gallito y gana. Y agenda... No cede, no gana, cede. ¿Ya? Y uno ¿Es ganar o perder? Es ganar. Ahora depende cuál sea el parámetro de lo que es ganar, ¿ah? O de lo que es perder. Depende también de la tesis. Pero yo, como soy autocomplaciente. Saber ceder parece que es un camino de éxito también, ¿eh? Yo creo. ¿Qué dice Londres? Pero hay la impresión de que el placer de la gente es sospechar, que no hay que quitarle nunca, de alguna forma tuvo bastante razón. Es decir, hasta en los peores sueños de los más delirantes amantes de la conspiración, no había quedado tan claro hasta qué punto durante 20 años las leyes y los reglamentos de este país se hicieron financiados por empresas que tenían interés en ellas. O sea, ¿cuántas leyes? No sabemos, no podemos saberlo. ¿Cuántos reglamentos y cuántos actos de gobierno se hicieron financiados por empresas que tenían interés en ello? Es algo que todavía no podemos ni siquiera sospechar. O sea, eso deja un manto de duda sobre 20 años de gobierno en Chile. Y o sea, me parece que es un poco el tema de lo que está pasando en Chile ahora. ¿O no? Sí, ¿cuántas leyes de pesca hay, digamos? ¿Cuántas leyes hay que las empresas hicieron a su amaño?
Claro, yo quedaste corto con 20 años, podríamos decir 50, sí. 100, 500. Pero 20 años clarísimo. Pero podía seguir mucho más para atrás, o sea, prácticamente desde que el mundo es mundo. O sea, no, digamos, en el momento que no somos ángeles, perdón, en el momento que no somos impuros, en el momento en que tenemos intereses, pasiones, creencias, y en que nos peleamos entre nosotros para llegar a imponer las propias, así son las cosas, o sea, y efectivamente tú tienes razón que ha habido una asimetría de poder, no total, pero una asimetría a favor de los poderosos, si no serían poderosos. Y parte de los poderosos son los que tienen dinero y que han tenido una cuota de influencia, no solamente por el dinero, sino que también por efecto binominal, que se terminó, y por efecto de los mecanismos de financiamiento de la política, que se está terminando. Y es otra cuestión que queríamos rescatar del año 2015, que es la Comisión Engel. Y el acuerdo que se genera en torno a ello. Entonces, yo, claro, estoy de acuerdo con ese, digamos, efectivamente el pasado no fue un paraíso y espero que no sea tampoco el futuro. ¿Ah? ¿Te parece a ti? Estamos con Eugenio Tironi. Para hacerte una pregunta, llevando todas estas ideas que rondan también al ámbito más concreto. ¿Te parece a ti que la caída, por decirlo así, de Marco Enrique es un momento muy feliz para Lagos, que lo termina poniendo en su lugar y amarrando lo que serán las próximas elecciones, o no? No me atrevería a decir que sea un momento feliz para Lagos. Yo creo que... O sea, ¿te parece que era posible una candidatura de Lagos compitiendo con Marco Enrique al lado en las próximas elecciones? Es que yo creo que Marco Enrique va a ser candidato. Sí. O sea, de alguna manera va a estar en el ticket. Lo otro sería para él, digamos, simplemente por ahí el exilio. Pero por ahí alguien habló que podía ir a senador también. Sí, claro, yo creo que no sé. Pero Eugenio, ¿qué permitió? Pero yo creo que para el Lago, en todo caso, no sé si esto es algo que lo haga feliz o más bien lo vuelva más bien el sentimiento exactamente opuesto, lo haga infeliz. No creo que haya estado jamás en los cálculos de Ricardo Lagos estar ante esta encrucijada donde está hoy día. Pero ¿qué es lo que crees tú que lleva a Lagos a esta encrucijada? Es decir, una sociedad de la que se dice que es tan difícil de leer, que se ha complejizado, que quiere cosas muy distintas a lo que representa la clase política dirigente, ¿qué lleva a que entonces una sociedad compleja de leer quiera tener ahora a un líder que es más un espejo retrovisor que mira que... Desde ya una generación que no supo, parece, tomar la posta, ¿no? O como estoy pensando en los hijos de la generación de Lago, para no exponerles nombre. En lo héroe fatigado, musculoso. O sea, de alguna manera el que se cayó, para recordar eso de Marco, eso de los héroes fatigados. Marco, si alguna gracia tiene finalmente, es haber sido el único de esa, más o menos, de esa generación intermedia que al menos pretendió una independencia de sus padres. Buena o malamente, cada cual verá de qué manera. O bien, yo veo más que una independencia de sus padres, una confusión entre un padre muerto y un padre vivo. Pero los otros, o sea, los que están entre Lagos y Giorgio y Boric, parecen haberse quedado envejeciendo con el chupete en la boca. Sí, el hecho que estemos hablando de Marco hoy día, y que se haya hablado todo lo que se haya hablado, y yo no sé, yo lo digo por experiencia propia, sí. Porque tú eres un héroe fatigado, ¿no? Yo, claro, sobre todo estoy muy honrado por lo de héroe, ¿no? Que es una aspiración que no tenía, pero bueno. ¿Y fatigado? Fatigado no se acuesta todas las noches. ¿Quién no? Claro, sí. O sea, claro, fatigado por humano, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no tengo esta manía de ser o haber sido criado como Dios. Bueno, pero el hecho que efectivamente marca un issue, digamos, en la política chilena de los últimos 10 años, por lo que sea, por las razones que sea, buena o mala. En todo caso, tú tienes razón, o sea, hay un poco lo que también decía el Rafa en una columna en Clinic. Brillante, como siempre. Yo recuerdo una vez que Rafa escribió una cosa que no era enteramente brillante, pero se me olvidó cuál era. A mí también se me olvidó. Bueno, ahí
No, entonces, ahora, es un hecho que Marcos en este proceso obviamente se fue como él fue bastante cruel, digamos, con los fatigados, y como los fatigados no lo estaban tanto como él creía, además él se había levantado sobre sus hombros, pero a veces también sobre lo que él creía que era un cadáver, y de pronto aparecieron los cadáveres vivientes, que no estaban tan muertos, digamos, y se han levantado de sus tumbas, y han salido con los cuchillos y con todo tipo de armas a dispararle. Entonces, fíjate que haciendo a propósito de lo que tú dices, es sorprendente cómo en los últimos años se han puesto de moda los zombies, ¿eh? Pero después no lo digo de verdad, ¿eh? Chiste aparte. ¿Cómo los zombies? O sea, las películas de zombies en Chile marcharon el año 2011 10.000 tipos disfrazados de zombies. ¿Qué significa esto de no aceptar que los muertos se mueran? Pero bueno. Claro, y hay una suerte también está muy de moda esto de usar figuras que tienen 75, 80 años, incluso como íconos de marca. O sea, Dolce & Gabbana saca esta publicidad sobre las nonas, la Joni Mitchell, está la Jane Dion para Celine. O sea, hay, en cierto modo, la impresión que yo tengo, digamos, que hay una generación que digamos, en cierto modo, ha actuado la rebelión contra sus padres a través de una suerte de reconciliación con los abuelos. Y, o sea, hay alguna... Y además que quizás los abuelos representan una carencia que ha estado muy presente en Chile y en el mundo, diría yo, en los últimos tiempos, que es la figura paterna. Pero ahora, que es Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Ese abuelo que tú dices en este caso, este abuelo que tú dices en el caso de Lago, es un abuelo cuestionado. Yo no he hablado de Lagos. Bueno, pero alguna me está diciendo eso. No, pero en el fondo estás diciendo eso. Hay un punto tiene razón una cosa es lo que va la Claudia, que por ejemplo, no sé, yo sí me rebelé contra mis padres acercándome a mi abuelo. Sí, absolutamente. Pero yo no veo, por ejemplo, tú también, yo no veo, por ejemplo, a los Giorgio Jackson o a los Boric o Carol Cariola reconciliándose con Lago. No veo eso. Porque Carol Cariola se ha rebelado contra los padres. ¿Quién? Quizás porque claro, pero ven a este abuelo no como el abuelo sabio, ven a este abuelo no como el abuelo sabio, sino que lo ven como el abuelo que transó demasiado, que no digo todos, pero hay un grupo político de jóvenes que consideran que este abuelo está en el punto de partida de cuando se empezó a viciar el sistema. Sí, lo que pasa, si ser comunista hoy es lo más cercano a estar con los abuelos, es un partido de abuelos, no un partido de padres. Es una familia completa, una familia holística, una familia. Sí, pero ahí están todos, abuelos. El papá de la Camila es comunista. Lo que me parece a mí, que al margen de que los héroes estén fatigados o no, la tesis, eso es lo que yo decía en el artículo, la tesis de Marcos, la idea de que el sentido común estaba más a la izquierda de lo que se debatía, y que lo que en el fondo había habido todo el tiempo era una alianza entre los comunistas y la centroizquierda, esa tesis resultó ser cierta. Puede ser que no con él como personaje, pero esa tesis resultó ser cierta. O sea, la idea de que la cosa estaba más hacia el centro, de que la alianza era más bien del centro a la centroizquierda, excluyendo a los comunistas, resultó ser no cierta, y el debate hoy en día está mucho más a la izquierda que el que estaba hace 10 años. Claro. Eso fue así. O sea, la tesis creo que resultó totalmente acertada, el análisis de la realidad. Claro, pero la política es un negocio distinto a la profecía. O sea, un poquito el mismo síndrome de su padre Miguel Enrique. A lo mejor tiene toda razón que la UP iba a terminar como terminó, con un golpe de Estado, y que hay que defenderla por las armas. Pero incluso ese mismo planteamiento ayudó a que eso ocurriera, porque fue, digamos, el principal pain in the ass, digamos, de Allende, de facto, Almir. Entonces, claro, bueno, yo creo que siempre ¿Pero qué quiere decir con esto de que la profecía... Que los intelectuales tienen la función de hacer profecía. Los políticos, un político que dice que tuve razón hace 10 años es un pésimo político. Los políticos están destinados a tener razón en el presente, y no hacer estos recuentos respecto al pasado. Pero vuelvo a la cuestión, yo creo que en los abuelos lo que andamos todos un poquito buscando
es una figura paterna que ha estado muy ausente. Es súper impresionante el caso de Estados Unidos con Trump, porque Trump ya que es la figura paterna casi la caricatura de la figura paterna, ¿eh? La pero figura del papá del que uno se avergüenza y como que no, claro, y el papá del que uno se avergüenza un poco y como que no le gustaría tener a los amigos sentados a la mesa. Depende. Pero que ganó harta plata igual. Autoritario. ¿Cómo se llama la enfermedad de los niñitos ricos? Afluenza. Ya. Oye, pero hoy día este hombre ya no solamente ya arrasó con los demás republicanos, ya comienza a ser una amenaza a la Hillary Clinton. Está arriba de la Hillary Clinton, 47-45 en la última encuesta. Eugenio Tironi, pero tú dices, bueno, aquí hay un rebobine al tema o a la necesidad de una figura paterna. Y no, pero ¿por qué hay una? Camilo Scaloni, yo creo que está ahí en la está arriba. ¿Qué es lo que fue? ¿Arriba de qué? Yo creo que arriba de la pelota. ¿En qué sentido? Camilo, podría haber un retorno, así como Star Wars, podría haber una nueva versión de Camilo Escalona. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué lo estás diciendo? Porque las últimas declaraciones de él... Ahora, si vamos a traer de vuelta a Bielsa, con eso la teníamos completa en Chile. Sí. ¿Ah? Sí, o sea, sería porque es nuestra figura, fue la figura paterna que acompañó a Michelle Bachelet en su primer gobierno. O sea... para no... ¿Quién decía? Oye, Yolanda Sultana decía en una nota que su intuición le decía que Bielsa quería volver, pero no se atrevía a decirlo. Ahora, solo para remitirnos a la literalidad de lo que ustedes están hablando y lo que Chile parece que está hablando hace un buen rato. Chile no nos confundas con nosotros. Bueno, no, pero pasamos, la política chilena, pasamos de hablar de la madre a llevamos un programa hablando del padre. No deja de ser... Pero ¿por qué pasó con esta madre? Porque ahí está la pregunta. Porque el primer gobierno, tú mismo lo dijiste, Eugenio, la gente optó por Michelle Bachelet porque era una madre acogedora, una madre que te cuidaba, como cansado de estos liderazgos autoritarios. ¿Y por qué ahora entonces queremos volver al papá autoritario? ¿Qué es lo que no nos gustó de la madre? Pero lo que pasa es que ella... Pero si está con 30%. ¿Ah? Si nadie quiere volver. ¿A qué? O sea, Lagos, estaban hablando de que Lagos como si fuera una persona que tuviera 60% de aprobación y está en un 30%. Es porque no hay nadie, digamos, pero no es porque esté... eso, bueno, quizás estoy leyendo mal la encuesta, pero a mí un 30% no me resulta ser un... Resulta claro que no hay ningún candidato en el momento, al parecer, que sintetice el instante histórico. Eso yo creo que es una sensación más o menos nítida, ¿no? Pero no significa... Pero empieza a clarificarse una elección con Lagos ahí. Pero ahora, de que eso signifique que es el líder natural, como lo fue el año 99. No. Claro, y que eso tampoco, eso no va a volver a ser nunca más, yo creo. Yo no sé, es difícil predecirlo, pero estas grandes figuras tipo Bachelet, digamos. Y el problema del desgaste de Bachelet tiene que ver con que ella se quedó un poquito entre creer que yo en este gobierno, porque no volvió a ser esa madre acogedora, empática, flexible. Se puso más fría. Que cede. Sino que llegó, más bien ella volvió como para quebrar con ese sino, ahí con esa imagen. Y más bien algo le ocurrió que llegó a la conclusión de que eso todo eran signos de debilidad. Que eso mostraba en que algunos habían pasado por encima de ella y le habían impuesto lo que ella no quería. Entonces volvió más bien con un estilo bastante más no sé si paterno, pero al menos masculino, varonil. No se habló más nunca. Abstracto, más de no recurrió nunca en la última campaña al hecho de ser mujer. No fue un tema, no. Y más bien como en un estilo muy típicamente, yo diría masculino. Y bueno, y eso le pasó la cuenta. Entonces estamos hoy día un poco en una situación... pero también, ya que estamos haciendo la revisión como de todo el liderazgo, ¿por qué pienso se pone también sobre escena? Hay varios candidatos a la derecha, pero Sebastián Piñera es uno de ellos, justo en el momento en que la sociedad recrimina al mundo, a ese, no digo a todo el mundo, no todos los empresarios, pero ese sector del mundo empresarial más vivo, más fresco, más apostador, más buscando la ganancia. De alguna manera Piñera también representa a un empresario más vivaz en ese sentido, más astuto, eso. Como que siento que hay una lectura entre la sociedad y los liderazgos como que no es que yo estimo que Piñera es competente inviable. Así es. Tú no lo vislumbras de presidente por ningún lado. Por ningún lado. Ya, o sea,
tiene demasiado Flanco. cadáveres, digamos, en el closet. Además, no? arriesgarse como él a ir en una campaña donde un tipo como Osandón, no Lagos, sino que Osandón se va a encargar. De recordarle a todo el mundo. No de recordar, de buscar los mails que no han aparecido, que terminen vinculando sus cuestiones con la plata, con las platas de Soquimich, etcétera. O sea, si la fiscalía se mete a los computadores a algunos computadores, esto es una bomba, ¿te fijas? O sea, yo no lo veo muy complicado. Oye, además imaginarse que Piñera, que se mete en todo, no haya estado en alguna parte de las negociaciones de las triangulaciones de plata que hizo desde con Jaime Aguirre hasta toda la otra, es bien difícil de imaginar, ¿no? Pero ¿cómo si Pinochet también se movió una hoja, pero hay ya cosas que no sabía? No, porque hoy día ya la justicia... Pero no había internet. Claro. No, es pero cierto. además que la justicia no te juzga por si sabía o no sabía. Claro. O esa cuestión lo verás tú con tu confesor. La justicia te evalúa en función de conducta. Claro. Y parte de la conducta es la hechos. omisión, es hecho. Oye, en buena hora. Cierto. tú vivís más, Tenemos que poniéndole ir las antenas más o menos a la época. ¿Tú percibes que vivimos un cambio epocal muy profundo y muy grande desde el momento que apareció, casi mientras estamos conversando, el universo del Internet? O sea, tú percibes, Lago es alguien que ha insistido, que la política, y yo lo suscribo totalmente, que no se puede pensar igual después de la aparición de esta cosa que es un fenómeno que abarca no solo las comunicaciones, sino yo diría muchísimo más, el comercio, la cultura, etcétera, de manera muy profunda. Que estamos viviendo un momento de confusión que excede lo chileno, que en el mundo entero nos mantiene una cierta perplejidad y más bien viendo cómo reaccionar ante lo que va mostrando este fenómeno, que la posibilidad de planear un destino con mucha claridad. Yo absolutamente comparto 100% de lo que tú dices, digamos. Ahora, este es un sentimiento que recorre digámoslo así, a la élite o a la clase dirigente global, Sí. de la cual nosotros formamos parte. Esto no es un sentimiento... Más que nunca después de la aparición del Internet. Por supuesto. Y que nos hace vibrar con lo que pasa en Cuba, con lo que pasa en Francia, y vivirlo o tener aquí un interlocutor que está en Londres. Y habitamos en una esfera global en buena medida gracias a Internet, y sentimos efectivamente que tenemos mucho menos control del que teníamos antes sobre las cosas. Y nos gusta en el sentido de liderazgos que sean un poquito más... Nos gusta que nos den más libertad. O sea, pensaba un fenómeno interesante es un Pepe Mujica, que no es un joven, pero es como a propósito de los abuelos. Entonces, pero tiene un discurso que engancha. ¿Pero quién con tiene eso? más posibilidades en Chile de ser? ¿Quién podría ser un Pepe Mujica chileno? Ricardo Lago. O sea, ¿En serio? Curiosamente puede establecer un tipo, porque no tiene nada que dar cuenta, no tiene que dar cuenta respecto al pasado. Que un Pepe Mujica no tiene que dar cuenta respecto de nadie para atrás, porque el compadre ya la vivió, la hizo, y lo pagó con su propio cuerpo. Eso te da una libertad para actuar, para hablar, para proponer, que de pronto los que están haciendo su propia historia no la tienen. Entonces, seguiría esa pista. Son ya las 9:03 de este 30 de diciembre. Don Eugenio Tironi, muchas gracias por estar acá en Desde Cero. Chaito. Chao, Rafa. Que estés muy bien. Chao, Rafa. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. En Cero son las 9:04. ¿Cuál es el secreto? Yo no saber de qué hablas. Di la verdad, te pillamos con las manos en la masa. Oh my God, me han descubierto. The secret is the rising crust with pepperoni and